porque esa era su tarea, que leyeran un poco acerca de cómo estas modificaciones a nivel epigenético pueden este, conducir a cambios en la expresión de proteínas y por lo tanto obviamente cambios en el fenotipo, que ese es el, el término correcto, ¿no? Estos cambios que se están generando en los patrones de regulación van a conducir como consecuencia a cambios en el fenotipo, ¿no? Que al final de cuentas, pues ese fenotipo puede convertirse en un fenotipo, en el caso, por ejemplo, del cáncer, pues en un fenotipo de cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora sí, a lo que venimos y ya luego me quejaré yo del, de las políticas del gobierno. Pero bueno, ¿alguien leyó, por favor? Quedamos que hoy íbamos a continuar con esto de la regulación epigenética y vamos a ver un poco de metilación. ¿Alguien leyó? Lo que les haya parecido interesante, algo que dijeron, ay, yo nunca me imaginé que tal vez si me cambiaban mi forma de alimentación o me dejaban sin comer, me iba a pasar esto, o si en un momento determinado eh, una situación de violencia nos podría generar un cambio a nivel epigenético. Fíjese que en esto de la violencia hay modelos experimentales, o en este caso de lo que les comentaba acerca de las enfermedades mentales. Ahora sí ya salieron, mire. Sí, Miguel, ahorita yo les comento, primero los escucho a ustedes. Miguel Ángel, por favor. Sí, doctora, buenos días. Bueno, Hola, yo buenos días. leí un poco sobre los gemelos, en este caso que como se parecen mucho, digamos, hasta cierto punto, pero de acuerdo a cómo lleven su vida o como había mencionado también el estrés y todo esto, van a ser factores que los predispongan a desarrollar diferentes enfermedades entre cada uno de ellos y su vida puede ser pues muy diferente. Y Sí, más que nada, pues por los factores ambientales que pues influyen mucho y vi que aquí estaba muy involucrado lo que era la epigenética, entonces pues me pareció también muy interesante esta parte. sí, ¿no? Creo que ninguno de ustedes había pensado cómo las situaciones o las vivencias a las que nos sometemos pueden cambiar o conducir a cambios en el fenotipo, ¿no? Sí, a lo mejor creo que a nivel de psicología, a lo mejor a alguno de ustedes le interesó estudiar psicología, seguramente sí sabían, bueno, es que las vivencias van a hacer que tengas problemas emocionales, el desarrollo de depresión, por ejemplo, pero nunca creo que se imaginaron que esto podría conducir a cambios a nivel de la expresión de proteínas sin que haya un cambio como tal en el orden de los pares de bases, que eso siempre lo recalco cuando vemos epigenética. No estamos hablando de un cambio en la secuencia del DNA, no estamos hablando de una alteración o de una inserción de nuevos nucleótidos o de pares de bases en determinadas secuencias. Eso ocurre por encima, ¿no? Ya vimos que con proteínas que como las histonas, ¿no? O como la metilación, que ahorita vamos a revisar un poquito. Sí, Shirel, por favor. Sí, doctora, yo lo que quería mencionar, leí un artículo donde pues tenían como un cuadro sinóptico, Uh -huh. sinóptico, ¿no? Entonces, donde mencionan que estos factores extrínsecos que influyen en las características epigenéticas, pues cambian, ¿no? No el genoma exactamente, sino su organización y por lo tanto la expresión de los genes. Y eso ya genera un cambio, pero decía que es un cambio inestable en el fenotipo. Y cuando se mantienen estos factores extrínsecos, como cierto tipo de alimentación o a las diferentes circunstancias a las que estamos expuestos, estos cambios se vuelven estables y por lo tanto se vuelve un fenotipo que permanece y por lo tanto que puede ser heredable. Sí, Entonces no basta solamente
que sea como un tiempo corto esta exposición, sino que se mantenga, también hace que estos cambios se mantengan. Fíjate, Shirel, gracias. Fíjate que lo que mencionas respecto al tiempo, en el caso, por ejemplo, de un evento traumático muy severo, aunque sea solo un evento traumático, si este evento es lo suficientemente fuerte, sí va a conducir a cambios en el fenotipo. Por ejemplo, el abuso sexual. Ese es uno de los eventos más traumáticos que un individuo puede sufrir. Y si ustedes leen, por ejemplo, el estrés en etapas tempranas, hay muchas publicaciones que hablan acerca de que entre más jóvenes, entre más pequeños nos sometan a una situación estresante, mucho más severo seguramente será el efecto de esta situación estresante. Y en el caso de lo que comentaba Shirel, puede ser a veces que se requiere como que sea algo crónico, ¿no? A lo mejor se refiere a que se requiere bastante tiempo de estar sometido a esa situación estresante, pero a veces, dependiendo de la situación estresante, si es lo suficientemente fuerte o si es lo suficientemente grave, y además tiene que ver también con la edad a la que se somete al individuo como para que eh, pueda tener un efecto o un cambio a nivel de fenotipo. Sí, en el caso de la, del, del, del cerebro hay resiliencia, ¿no? Pero no todos los individuos son resilientes y entonces algunos con un evento adverso o lo suficientemente fuerte lo va a conducir al desarrollo de un fenotipo, ¿no? En el caso de con lo que comentaba del abuso sexual, en ese caso, con un solo evento que se sufra, es lo suficientemente traumático como para conducir a cambios en el fenotipo. Y en este caso, por ejemplo, estaríamos hablando que el individuo o que la persona sometida a este tipo de situación estresante seguramente pues va a desarrollar algún tipo de enfermedad psiquiátrica, ¿no? O que al final puede ser no de manera inmediata, puede ser tal vez en la adolescencia y algunos en la etapa adulta, ¿no? Generalmente es a lo largo de la vida, ¿no? Desde problemas de aprendizaje hasta problemas de abuso de drogas, hasta problemas de depresión severa, ¿no? Y algunas otras enfermedades de tipo psiquiátrico. Entonces, sí, sí, Shirel, en este caso sí, sí tiene que ver a veces dependiendo del efecto, del evento, pero a veces es lo suficientemente fuerte como para conducir a, este, a cambios a nivel de fenotipo. Y antes de que se me pase para continuar con Wesley, a veces pueden ser durante la etapa de gestación. No sé si alguien leyó un poco acerca de eso, de cómo la situación las situaciones estresantes a la que se somete una persona eh, que está gestando, esas situaciones estresantes van a conducir, obviamente, a niveles a expresión de niveles elevados de cortisol y de otras moléculas, va a conducir también a cambios en el fenotipo del producto del bebé. Entonces, aunque digan que los bebés no sienten nada, todas estas situaciones estresantes que vive la madre van a conducir seguramente a cambios a nivel epigenético del producto. Entonces, sí, Mesli, por favor. Sí, doctora, yo había leído acerca de la metilación y Sí. cómo es que jugaba un papel importante en la diferenciación entre alelos tanto paternos como maternos. Y mencionaba un ejemplo sobre el gen H19. Este iba a estar metilado durante el desarrollo de las células germinales masculinas, pero no iba a ser así en las femeninas. En el caso de la unión del espermatozoide con el óvulo, generaría un embrión que iba a contener alelos paternos metilados, pero un alelo materno, en este caso sin metilar. Y pues decía también que este H19 paterno iba a permanecer metilado
y inactivo en las células embrionarias. En el caso del H19 paterno iba a perder esta metilación en la línea germinal. En el materno iba a perder esta metilación y se iba a establecer un nuevo patrón de metilación para la transmisión para sus siguientes generaciones. Entonces es algo que me pareció bastante interesante. Sí, de hecho, que eso es lo interesante. Puede haber, como comentábamos, puede heredarse estos patrones de metilación, pero también se pueden conducir a patrones de metilación de novo. O sea, hay enzimas que son los responsables de mantener patrones de metilación, pero también en un momento determinado habrá patrones de metilación de novo. Por eso habíamos mencionado un poco acerca de que este epigenoma no necesariamente va a tener que ser, como se dice, irreversible, ¿no? O sea, puede ser reversible. Gracias, Mesli Janet. Bueno, Yailene, perdón, ya me acordé. Sí, gracias. Bueno, con respecto a lo que yo leí acerca de la metilación, mencionaba que este es considerado como un marcador epigenético en el silenciamiento de los genes. Bueno, este en células somáticas es potencialmente estable y heredable. Algo que me llamó mucho la atención es el hecho de que está relacionado con el proceso del envejecimiento y ciertos procesos neoplásicos. Además, en este proceso que se lleva a cabo, se requieren distintas enzimas o proteínas, en este caso hablando de las MBD. Y bueno, si existe un problema en todo, bueno, además de que sus funciones es el silenciamiento de genes, también otra de su función es la inactivación del cromosoma X. Y esto es muy importante porque si hay alteración en esto puede llegar a causar distintas patologías, como el síndrome de Prader-Willi o el síndrome del cromosoma X frágil. Y pues así este está asociado tanto a estos tipos de síndromes como a problemas neoplásicos y también al envejecimiento. Y con relación a lo que mencionaba antes, me acordé que había yo leído un artículo acerca de que habían realizado un estudio a nivel genómico de aquellas mujeres embarazadas que presentaron el terremoto que sucedió hace varios años en México y se habían dado cuenta que estos niveles de estrés también habían afectado al producto, a pesar de que aún no había nacido en el momento en que sucedió este incidente. Sí, sí, es cierto. O sea, eso se le atribuye a los cambios epigenéticos. Gracias, Yailene. Brenda, por favor. Sí, doctora. Bueno, yo había leído que estos mecanismos epigenéticos pues iban a ser como un traductor, ¿no? Del medio ambiente. Y esto nos hacía referencia a que eran como la memoria del medio ambiente al que estuvimos expuestos. Y eso incluía la dieta, los rayos UV, el estrés, fármacos, drogas, etcétera. Y pues actualmente, bueno, yo leí un artículo donde decía que ahora se entiende que el ambiente puede modificar tanto la adición y la remoción de las marcas epigenéticas sobre la cromatina, que era pues como la actividad, influye en la actividad de algunos ARN mensajeros reguladores. Entonces esto dijo que ya referente también a lo que dijo de las personas embarazadas, bueno, de las mujeres embarazadas, había leído un pedacito de un artículo que decía que si una mujer en etapas medias o tempranas de su embarazo sufría de hambrunas, y seguía así a etapas más avanzadas en la gestación, se iba a registrar este cambio en el producto alrededor todavía de unos 30 a 40 años. Entonces, sí afecta bastante. Y eso es Sí. todo. Gracias, doctora. Gracias, Brenda. Dayane. Sí, sí te escucho.
Sí, eso es cierto. Hay un estudio muy bonito que hicieron hay varios estudios, de hecho hay modelos animales respecto a lo que menciona Dayane, en el que, por ejemplo, a las ratitas, a las nuevas crías de ratitas les cambian a su mamá y les ponen otra mamá. Entonces, como no es su cría, la mamá, pues obviamente no va a tener estas actitudes, bueno, estas actividades que tiene la mamá ratita con la ratita bebé. Por ejemplo, no la acicala, ¿no? Por ejemplo, no le quiere dar de comer, ¿no? Y en el ratoncito bebé, estas actitudes no maternales, por decirlo así, porque obviamente como no es su cría, la ratita mamá no hace todo lo que tiene que hacer con la ratita, va a conducir a cambios en diversos genes que están relacionadas con varias moléculas que van a conducir a cambios en el patrón de expresión de proteínas o de moléculas a nivel cerebral, como por ejemplo el factor neurotrófico derivado del cerebro. Entonces, una de ellas sería esta molécula que es una neurotrofina que resulta fundamental para procesos de aprendizaje, ¿no? Para procesos de plasticidad neuronal, por ejemplo, ¿no? Que no sería la única molécula que se vería afectada. Pero sí, estos modelos de ratitas, si alguien tiene interés si ven esto de la epigenética, pues está muy relacionado con las neurociencias, ¿no? Entonces, si a alguno de ustedes le interesa, hay muchos artículos muy bonitos donde pueden ver los modelos que hay de ratón para poder tratar de explicar eso, y obviamente que ya si eso lo vemos en humanos, si lo trasladamos ya a humanos, también se observa lo mismo, ¿no? La falta de apego maternal o la falta de cuidado maternal va a dar como resultado eso, ¿no? O sea, este fenómeno que acabo de explicar así de manera muy rápida con el modelo de ratita, puede también traducirse en humanos, y la falta de apego o de cuidado durante la primera infancia o durante la etapa de que se es bebé, pues se observan cambios muy importantes a nivel conductual en el individuo, ¿no? Por ejemplo, en niños que crecen, por ejemplo, en orfanatorios, ¿no? Donde por alguna u otra razón los niños no tienen este cuidado, ¿no? O este apego de las cuidadoras, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, no son, no son sus mamás, ¿no? Y también, precisamente porque como no son las mamás, lo que hacen es no tener tanto apego por los niños, porque al final de cuentas, pues, como no son sus hijos y se los van a llevar, pues, no se tiene que crear ese lazo de cuidado o de apego. Y esta falta de apego pues va a conducir a cambios conductuales importantes y un cambio a nivel fenotípico muy importante a nivel cerebral, pero bueno, eso ya no es nuestro tema. Sara, pero si lo leen, léanlo, está muy interesante. Sara, por favor. Sí, yo había investigado sobre el estrés prenatal, que usted ya mencionó, y ese estudio en el artículo mencionaba que había sido sobre ratas, que pues Sí. porque ocurre lo mismo en humanos, ¿no? Mencionaba Sí. que este cambio como tal en la cromatina se daba por esta metilación de la citosina en el ADN y también por cambio de las histonas, y que este estrés crónico al que estaban expuestos los ratones, que también ocurre en personas, podía generar diversas patologías, ya fueran trastorno cardiovascular, hipertensión y también un defecto en el funcionamiento neuronal, ya sea por un riesgo a cometer suicidio o padecer desórdenes afectivos. También mencionaba un ejemplo que era lo ocurrido en un atentado en el 2001 en Nueva York, en el que se había hecho estudios en madres embarazadas en las que no habían estado expuestas al trauma, no mostraba cambios, por así decirlo, acerca del miedo que tenían los niños, mientras que las personas que sí habían sido expuestas a trauma, los niños presentaban, ¿cómo? Eran más asustadizos y, y no tenían miedo a los ruidos fuertes y no se querían acercar a extraños. O sea, presentaban estrés postraumático, ¿no? Así simple, ¿no?
como si hubieran padecido ellos ese evento traumático en persona, ¿no? Cuando en realidad pues ellos no estaban, eran sus mamás o sus progenitores. Sí, gracias, estaba con Valeria, ¿verdad? O con Sara. Sigue Valeria. Ah, Valeria, gracias, Ah, Sara. sí. Sí, Yo leí en una página sobre algo que me pareció interesante, que hablaba sobre la meditación ante el estrés. Entonces, primero leí que una doctora llamada Elizabeth Blackmore ganó el premio Nobel en el 2009, ¿no? Y ella había estudiado los telómeros, que sabemos que con la edad se van a cortar. Entonces los estudió en mujeres que sus hijos padecían alguna enfermedad crónica. Entonces, este grupo de mujeres, su situación familiar y social en general era de un estrés crónico muy, muy fuerte. Entonces, estos comportamientos se asociaron al acortamiento acelerado de los telómeros, pero muy acelerado porque era entre 9 y 17 años más acelerado. Entonces, esto obviamente se va directamente al reloj biológico, a la edad biológica, y si esa mujer, por ejemplo, en condiciones normales iba a vivir 80 años, teniendo un hijo con una enfermedad crónica, esta mujer va a vivir desde los 63 años hasta los 71 años, ¿no? Entonces, se presentó ¿cómo se llama? Un consejo, digámoslo así, que es la meditación, ¿no? Que es como un remedio para el estrés. Entonces, esta reducción del estrés ha estado muy, muy documentado científicamente últimamente y no hay nada preciso para decir, esto te va a reducir el estrés, pero meditar no es precisamente como sale en la tele, ¿no? De cruzarte de piernas y meditar así, sino que meditar con tu propio cuerpo y sentir una vibra tranquila y pensar en otra cosa que no sea lo que te estresa, a largo plazo lleva a que tus acortamientos teloméricos sean saludables. Y sí. ya, eso fue lo que me pareció importante a mí. Sí, y eso a nivel de psicología o de psiquiatría, pues es una de las cosas que más recomiendan, ¿no? Para poder conseguir un estado emocional más tranquilo. Y al final de cuentas, si disminuimos el efecto del estrés a nivel cerebral, pues a lo mejor estamos, no a lo mejor, es seguro que estamos regulando de manera positiva algo que mencionaba una de sus compañeras, ese famoso eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿no? Eh, ante situaciones estresantes se va a conducir a niveles de cortisol altos y este cortisol alto va a tener efecto en diversos órganos, ¿no? Y este nivel de cortisol alto va a tener también efectos sobre diversos receptores que van a conducir a que el cortisol, que en un momento determinado debiera, o su efecto es necesario, ¿no? Porque todos están de acuerdo que si no tuviéramos este eje, pues seguramente no íbamos a aprender bien, no íbamos a tener la capacidad de responder ante situaciones estresantes, ¿no? ¿Por qué corremos cuando algo nos espanta, ¿no? Cuando algo nos da miedo, ¿por qué nos ponemos alertas? ¿Por qué brincamos, ¿no? Y ahora sí, como dicen, nos ponemos al brinco, porque este eje es necesario. El problema es que cuando hay un exceso de estrés, ese eje va a cambiar su ruta y en vez de ser benéfica va a conducir al desarrollo de enfermedades. Y sí, una opción es esa, y a lo mejor es la meditación. Otra opción seguramente puede ser, por ejemplo, dependiendo de las religiones que cada quien quiera tener o llevar a cabo, la oración, por ejemplo, también está comprobada que es algo muy efectivo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues son opciones que en un momento dado pueden favorecer. Es más, escuchar música, por ejemplo, ¿no? Y obviamente determinado tipo de música, porque también no puede ser todos los tipos de música, o también tiene que ver también con los gustos o con una situación de vida. Gracias, Valeria. Lili y luego Arturo, y ya se nos fue la hora aquí en el chisme. Lili, por favor.
Sí, bueno, hemos estado hablando sobre todo acerca de cómo afecta lo de las madres hacia los hijos. Sin embargo, algo que se me hizo muy importante para mí mencionar era que yo había leído acerca de cuando hubo la guerra civil en Estados Unidos, algunos de los prisioneros de guerra que quedaron pues traumatizados con todo lo que sucedió en ese momento, igual transmitían todo esto a sus descendientes y por eso a la epigenética le empezaron a llamar la herencia oscura, porque pues todas esas cosas que habían pasado a lo largo de su vida, sobre todo en esa etapa, pues cambiaban la forma en la que se expresaba su ADN y por eso se transmitían a sus próximas generaciones. Sin embargo, lo que a mí me pareció más importante aquí fue que cuando apenas estaban realizando este estudio, pensaron que todo esto se debía a la mutación, ya que los hijos de estos prisioneros, por lo regular, eran los más probables a morir por cáncer. Sin embargo, se demostró que si hubiera sido así, también sus hijas morirían por cáncer. Sin embargo, las hijas parecían inmunes al cáncer. Ellos lo único que a veces podían desarrollar era una hemorragia cerebral. Pero gracias a la epigenética se demostró que, bueno, al inicio era una hipótesis en el que había un efecto epigenético en el cromosoma y pues no afectaba directamente a las niñas, sino sobre todo a sus hijos. Y al momento de comprobar esto, pues se descartó por completo el hecho de que pensaban que era una mutación y se comprobó que era realmente por la epigenética. Sí, la epigenética bendita que ahora ya son nuevas ideas que están entrando en sus cabezas, ¿ya vieron? Es una forma interesante de ver también esto de la biología molecular ya aterrizada a situaciones cotidianas y creo que eh, yo pienso que los que diseñan leyes y eh, los que se encargan de aplicar políticas de gobierno debieran de voltear a ver que todos estos eventos a los que someten a un individuo, como la violencia, como los asaltos, como el cártel que de repente azota diversas ciudades, va a conducir, si se dan cuenta, estos problemas sociales van a conducir en un momento dado al desarrollo de fenotipos, ¿no? Obviamente creo que a lo mejor fenotipos para personas con mayor violencia, ¿no? O fenotipos de personas con mayores niveles de ansiedad, con mayores niveles de desarrollo de enfermedades psiquiátricas. Y si han visto las noticias, no sé si han visto que hay intentos de suicidio cada vez más en personas muy jóvenes, ¿no? En niños, en personas de 20 años. Entonces, si ven todo esto que estamos platicando, eh, seguramente tiene que ver con todo esto que está conduciendo a problemas sociales importantes, ¿no? Sí, Arturo, por favor. Sí, doctora, ¿sí me escucha? Sí, Arturo, sí te escucho, Ok. gracias. Bueno, a mí me llamó la atención lo referente a la obesidad Ah, sí. por el tejido adiposo, que pues se sabe que actúa demasiado como un órgano endocrino y metabólico por la gran cantidad de adiposinas que está produciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, al aumentar la cantidad de tejido adiposo, pues lógicamente se aumenta también la producción de adiposinas. Entonces, referente a todo esto que han estado mencionando mis compañeros, por ejemplo, los patrones de metilación en el ADN de tejido adiposo, pues algunos estudios han mostrado que varía este patrón de metilación de acuerdo a la dosis, a la dieta, perdón. Por ejemplo, algunas dietas con eh, una baja cantidad de calorías, pues varía, desciende el nivel de metilación en algunos promotores de genes, como por ejemplo la leptina y el factor de necrosis tumoral, ¿no? Que tienen una importante función en cuanto a este estado inflamatorio que se produce en la obesidad y también en la regulación del hambre. También leí de algunas modificaciones en las histonas que se producen también en el tejido adiposo, sobre todo de una histona desmetilasa que participa también regulando la cantidad de genes que se transcriben, ajá, no que se transcriben, que se replican y también al estar presente esta histona desmetilasa, pues reduce la adipogénesis. Entonces se ha visto que en individuos que llevan una dieta hipercalórica, pues esta histona desmetilasa reduce su actividad y por lo tanto la adipogénesis aumenta. También algunos ARNs de interferencia que son importantes para igual inhibir la adipogénesis,
pues disminuyen sus valores cuando el individuo lleva una dieta hipercalórica y por lo tanto pues ya no puede disminuir esta adipogénesis y el tejido adiposo se vuelve cada vez más, pues más amplio, más disperso. Muchas gracias, Arturo. Sí, la obesidad, si hablamos de obesidad, pues ya nos vamos a meter con esto que se conoce como síndrome metabólico, porque si ven que una viene de la mano, viene como en paquete, ¿no? O sea, si tienes una, vas a tener las otras seguramente, ¿no? Entonces, sí, la obesidad también está asociada a regulación epigenética. Ya se nos fue la hora, creo que no fue un tiempo perdido, creo que platicamos cosas interesantes, al final estamos platicando de nuestro tema, ¿no? Y la tarea va a ser, de acuerdo a lo que ustedes leyeron, ahorita se los voy a poner en el Classroom, la tarea para epigenética va a ser de alguna enfermedad que ustedes leyeron, como lo que platicamos ahorita, van a escribir una cuartilla de cómo la regulación epigenética o los cambios en el epigenoma están asociados al desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Puede ser, como ya Arturo nos platicó, acerca de la obesidad o en enfermedades mentales, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia está asociada a cambios epigenéticos, el estrés postraumático, cáncer, ¿no? Entonces, esa será su tarea para que aterricen un poco esto. A lo mejor, si nada más platicamos que el DNA se desmetila en secuencias promotoras, en islotes CpG, pues sí, está muy bien, pero al final de cuentas lo que nos interesa tal vez es, o que lo que les interesa a ustedes es saber qué es lo que pasa al final de cuentas en su paciente, ¿no? Qué es lo que está pasando y cómo, creo que a estas alturas ya nos estamos haciendo una idea de cómo los factores ambientales, llámese alimentación, situaciones estresantes, como las que comentábamos hace un momento, cómo todos estos factores en un momento determinado pueden influir en la expresión de tal o cual gen y eso está relacionado entonces con el desarrollo de enfermedades, ¿no? Entonces, esa sería su tarea. Ahorita ya se las pongo. No sé si les quedó clara esta tarea. Antes. Sí, doctora. Sí. ¿Sería una cuartilla en Word o a mano? En Word, está bien en Word. Está bien en Word. Ya vi que ya leyeron y que seguramente alguna de estas, o a lo mejor no necesariamente también de una enfermedad, sino también de alguna, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Que si alguien lo quiere ver por el lado positivo, o en el caso que mencionaba Arturo, que dietas hipocalóricas están relacionadas con el cambio de expresión de algún o un determinado gen que va a disminuir la cantidad de adipocitos o que va a favorecer que no se desarrolle obesidad, entonces lo pueden enfocar así, por el lado positivo, o enfocarlo por el lado negativo, porque puede pasar alguna de las cosas de esas dos, ¿no? De esas dos situaciones, ¿no? Tal vez, no sé, leía en un artículo, no recuerdo cuál era, que hicieron un modelo en el que juntaron y ponían ratitas ya ven que les encanta modificar los genes de las ratitas y hay modelos de ratón que se llaman knockout, donde en un momento determinado mutan o cambian la expresión de un gen y diseñaron ratitas que tenían mayores problemas de aprendizaje, ¿no? Las diseñaron para estudiar este modelo. Obviamente que las ratitas pues no las mandan a la escuela y no las ponen a leer, ¿no? ¿Qué es lo que hacen con ellas? Pues las ponen en un ambiente donde pues, tienen que buscar su comidita o tienen que subirse a un juego o hacer alguna cosa, ¿no? Entonces, la ratita modificada por sí sola no lo podía hacer, pero cuando ponían a esa ratita cerca de otras ratitas que sí eran más activas y que conocían bien, que podían hacer todas las actividades de manera correcta, la ratita modificada pues como que fue aprendiendo, ¿no? Fue aprendiendo y sí mejoró mucho el desarrollo de sus actividades. Y obviamente que tal vez no era igual que ellos, pero sí aprendió mucho de las otras ratitas que, digamos, estaban normales
y cuando se hizo el estudio en ellos, pues cambiaron la metilación de algunos genes que favorecía el aprendizaje en estas ratitas, ¿no? Entonces, no, la epigenética, a lo mejor como decía Lili, la podríamos ver como esta parte que sería la herencia oscura, como ya la nombró, pero no necesariamente, ¿no? Podríamos verla también por el lado positivo, qué actividades o qué situaciones podrían conducir a cambios epigenéticos que en un momento determinado puedan mejorar, ¿no? El fenotipo, ¿no? No solo verlo por el lado negativo, sino también por el lado positivo, o sea, qué actividades podrían favorecer en un momento dado el fenotipo, ¿no? O sea, de uno negativo a uno positivo. Y cada quien escogerá el tema de su interés y entonces, por favor, esta tarea sería, hoy es martes, ¿no? Sería para el sábado. Ahorita ya se las pongo, pero pues con lo que ya tienen de investigación no creo que les cueste mucho trabajo. Entonces, bueno, ya se me fue la hora, pero creo que no fue un tiempo perdido. ¿Están ahí? Muchas gracias. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Ya se Muchas durmieron? gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana y ya mañana ya estamos avanzando. Yo espero que esta semana terminemos. Ya vamos a ver nada más metilación. Vemos regulación posttranscripcional, que eso me falta. Ya he mencionado un poco acerca de ello, pero pues vamos a ver la edición del RNA heterogéneo nuclear, vamos a ver cómo se lleva a cabo el splicing, vamos a ver splicing alternativo y el splicing así normal, y terminamos de ver ya metilación y lo de epigenética que nos hace falta. Vamos a ver un poco de RNAs y cómo participan en la regulación a nivel epigenético, y ya terminamos, creo. Terminamos, yo espero que terminemos a mitad de la próxima semana, entonces ya me van diciendo como para cuándo quieren su examen. Y ya vamos a empezar traducción para ya terminar casi el temario. ¿Saben cuándo, Lili, sabes cuándo termina el semestre? ¿En mayo? Sí, en mayo. Ya le digo la fecha exacta. Sí, pues para que yo me apure, y si no, de todos modos, no, perdón que pregunte, pero nunca les pregunté, no hay nadie irregular, ¿verdad? ¿O si hay alguien No, irregular? en su materia no. No, pero irregular me refiero a que deba alguna materia de primer Ah, año. de primer año. Ah, sí hay. O sea, todos los que deben una materia de primer año se llaman irregulares. Pensé que preguntaba de los de tercero, que a veces repiten algunas semestrales. No, creo que de esas no tengo, pero sí, yo sé que de esos no tengo, pero de que deben de primero a segundo, ellos también son irregulares. Porque, por ejemplo, en ese caso, nada más les voy a comentar ya para que nos vayamos. Como ya viene el ordinario, generalmente, si no han aprobado la materia de primer año, no tienen derecho a que yo les asiente calificación de ordinario. Entonces sí les voy a recomendar eso, por favor. Pueden ir muy bien conmigo y tener puros 10 y todo, pero si no tienen, si no aprueban su materia de primer año, yo no les puedo asentar calificaciones. Como apenas van ustedes en segundo, pues no saben cómo funciona a veces esta cosa, pero lo cierto es que para que liberen el acta de ordinario de ustedes, primero tienen que haber aprobado la materia de primer año. Si no la aprueban, obviamente no van a tener derecho a calificación de segundo. O la otra es si su profesor, aunque la aprueben y su profesor luego no se apura en entregar, ya no es problema de ustedes, pero al final de cuentas sí les causa problemas, también yo no puedo asentar calificaciones. Entonces, se los comento de una vez para que vayan viéndole a ver cómo le hacemos. Y lo primero es que obviamente aprueben su materia de primer año, ¿no? Espero que la vayan aprobando, por favor. Una pregunta, doctora. Sí.
¿Todos vamos a aplicar el examen ordinario? No, bueno, ya tengo sus calificaciones y no se las he dado. Ya espero dárselas la próxima semana. El único examen que me hace falta calificarles es el último y no se los he calificado. Pero no. Ordinario. 9, 10, no sé. Entonces, en ese caso, si quien desee presentar el ordinario, pues yo con gusto se lo aplico, pero la idea aquí es que si ustedes presentan ordinario, pues se van a tener que quedar con la calificación de ordinario, así sea menor a la calificación que originalmente tengan. Entonces, bueno, eso ya sería decisión de cada quien. Doctora, disculpe, ¿qué había dicho anteriormente? Es que se trabó, entonces no la logré escuchar. ¿Hasta qué parte te quedaste? Porque luego De digo los muchas. exámenes. Que si deben una materia de primer año, deben de aprobar primero esa materia para que yo les pueda asentar calificación, porque si no aprueban esa materia, no van a salir en mi acta. Y si no están en mi acta, yo no les puedo asentar calificación. Entonces, por favor, los que tengan ese problema deben de estar al pendiente, primero, obviamente, de aprobar la materia, y segundo, pues, de que su profesor pues entregue el acta, ¿no? En tiempo, porque luego ese es un pequeño problemita, porque luego no entregan el acta en tiempo. Entonces, de todos modos, cuando ya me llegue a mí la lista de ordinario, cuando me llega a mí, yo luego le mando una copia al jefe de grupo para que para que todos revisen, porque a veces no están, ¿no? Entonces, si no están y no deben ninguna materia, pues también ahí es cuestión de hablar a la dirección o a la coordinación académica. Ahora, si no están y es porque deben la materia y ya presentaron el examen de esa materia, porque entiendo que cuando están a regularización presentan primero los exámenes, que ahí también tienen que estar ustedes al pendiente, porque se supone que antes de que sean los ordinarios normales, antes hay un examen de regularización que es para los que están recursando la materia. Entonces, ahí sí tienen que estar